Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros y vamos a continuar en este video con la unidad 3 relacionada con los modelos matemáticos útiles para calcular la dispersión de contaminantes atmosféricos. Comencemos hablando de los diferentes modelos que nos permiten calcular la dispersión atmosférica. En esta presentación vemos tres modelos. En el centro vemos el modelo gaussiano. Entonces, la imagen se caracteriza por una industria con una chimenea de la que sale un humo que puede afectar a una ciudad. Es así como el modelo gaussiano es altamente útil para fuentes fijas. Se analiza en él una chimenea a la vez. A menos que sean varias chimeneas que estén pegadas o cercanas y que en todas esté saliendo el mismo tipo de contaminante o todas vengan de una misma fuente. Y vemos cómo esos contaminantes que se le conoce como penacho o pluma de gases se va dirigiendo según hacia donde vaya el viento, empuja a esos gases para que terminen llegando a los receptores, las personas que viven en esos edificios o en esos centros, pueden ser hospitales, escuelas, etcétera, y van a terminar respirando esta contaminación. Y luego tenemos dos tipos de modelos adicionales, que son los modelos de celdas. Este es un modelo de celda estacionaria o de celda única. Y aquí tenemos el modelo de celdas múltiples. Ahora, ¿qué vemos dentro de las celdas? Que hay varias fuentes de contaminación emitiendo gases y partículas y contaminantes a la atmósfera al mismo tiempo. Todas son fuentes diferentes, por lo que esos contaminantes pueden ser diferentes en magnitud, en concentración, etcétera. Entonces, pues digamos que cuando tengo una fuente única, uso el modelo gaussiano, y cuando tengo fuentes múltiples, uso el modelo de celdas. Por su parte, el modelo gaussiano es mucho más certero o específico, y los valores que él arroja son los más cercanos a la realidad del comportamiento del contaminante en la atmósfera, por lo que es la base para muchos modelos computarizados. Mientras que el modelo de celda única, pues es muy poco certero. Sus resultados se utilizan más como para predecir magnitudes que para valores reales. Pero ya el modelo de celdas múltiples, pues sí es un modelo incluso muy preciso para contaminantes que son altamente reactivos en la atmósfera, como los productos de las reacciones fotoquímicas, los PAN, el ozono troposférico, etcétera. Entonces, para ellos es altamente útil este tipo de modelos. Entonces vemos que los modelos de dispersión de los contaminantes atmosféricos son protocolos matemáticos que proporcionan estimaciones de concentración de los contaminantes en función de una serie de parámetros meteorológicos, como la estabilidad atmosférica, la velocidad y la dirección del viento, e incluyendo factores o variables químicas como las posibles reacciones entre los contaminantes o el tiempo de vida media, y factores topográficos, y también la cantidad y velocidad de la emisión.
Comenzamos viendo este primer modelo, que es el modelo de celda fija estacionaria. Todos los modelos de concentración están basados en balances de materia en el interior de determinado volumen de aire. Entonces, en esta celda, el balance de materia es lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, menos lo que se acumula. Eso es en términos generales en lo que consiste un balance de materia. Entonces aquí vamos a tener en este término velocidad de acumulación, lo que se acumula. Aquí tenemos en velocidad de entrada lo que entra, en velocidad de salida lo que sale, en velocidad de creación lo que se crea y en velocidad de destrucción lo que se destruye. Ahora, como es un modelo estacionario, en los modelos estacionarios no hay ni creación, ni destrucción, ni acumulación, y se reducen simplemente a entradas y salidas. Esa es la condición estacionaria en el balance. Por lo que este modelo matemático se basa en las siguientes hipótesis: que el sitio de la emisión, ese sitio de la emisión puede ser una zona industrial, una ciudad, un pueblo, etcétera, pues tiene avenidas en las cuales hay automóviles emitiendo contaminación a la atmósfera, y va a tener industrias emitiendo contaminación a la atmósfera, etcétera. Gran variedad de fuentes fijas y fuentes móviles. Entonces, esa ciudad yo la encierro en un rectángulo de ancho W, de largo L y de altura H. Entonces, cuando cierro esas dimensiones, obtengo una celda. Entonces, esa celda es un rectángulo de dimensiones W y L, que van a corresponderse con el ancho y con el largo aproximado de la ciudad, de la zona industrial o del pueblo. La turbulencia del viento es hasta una altura H. Más o menos esa altura H se corresponde con la altura de los modelos. Esa altura H de la celda tiene mucha relación con lo que es la capa límite planetaria, que ya habíamos visto en clases anteriores, que tiene más o menos una altura de 600 metros sobre el suelo cuando hay condiciones inestables, en un día de condiciones inestables. Entonces, porque es más o menos hasta la altura donde el suelo tiene aún influencia en la velocidad del viento. Y bueno, recordemos que la velocidad del viento es la que causa esta turbulencia atmosférica, que es muy importante para la dispersión de los contaminantes. Entonces, bueno, continuamos. Ya sabemos cómo fijar W y L de la celda y más o menos cuánto puede ser la altura H, entre 500 y 1000 metros, por tener una referencia. Vamos a necesitar la concentración del contaminante, la vamos a considerar homogénea en todo el volumen estudiado. A pesar de que aquí donde están estas flechas, que es donde se concentra la contaminación, se supone que allí va a estar más concentrado, esta hipótesis supone que va a haber igual concentración en todo el volumen de la celda. Ahí es donde comienzan a haber hipótesis que no están tan cerca de la realidad y que alejan la certeza de los resultados que se obtienen con este modelo. Que el índice de emisión es constante, esa es otra hipótesis. Y bueno, no es constante porque donde están en esa ciudad o pueblo, donde están ubicadas las zonas industriales o las grandes avenidas, es donde
se emite mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera y eso no va a ser constante en todo el volumen de la celda, pero bueno, por simplificación aplican esa hipótesis también. Y finalmente que ningún contaminante entra o sale por los lados perpendiculares a la dirección del viento. Entonces, suponiendo que el viento va en la dirección de L, entonces los contaminantes salen por la cara WH. Eso es por lógica. Si el viento va hacia allá, los contaminantes no van a poder salir en esta dirección. Siendo así, pues aplicamos el balance, ¿no? Ya dijimos que el balance va a ser lo que entra y lo vamos a igualar con lo que sale. ¿Qué es lo que entra? Entra en la celda, suponiendo que mantenemos esta dirección del viento. Vean que el viento está entrando por la cara W por H. Y tenemos contaminantes que están saliendo hacia la atmósfera que saldrían por la cara de la celda W por L. Entonces, ¿qué entra? Entra el viento U con una concentración de fondo B por la cara W por H de la celda. Ya comprobamos que ese viento entra por la cara W por H. ¿Qué más entra? Entra a la celda lo que sale de las fuentes fijas y móviles. ¿Qué sale de las fuentes? Una emisión de velocidad másica G, que también se le conoce como Q, índice de emisión. Y ya vimos que esos contaminantes van hacia arriba por la cara W por L. Entonces van a salir por la cara W por L de la celda. Eso es lo que entra. ¿Qué es lo que sale? Sale el viento con una concentración por la cara opuesta W por H, porque si entró por esta cara de acá, va a salir por esta cara de acá abajo. Ahora, muy importante, ¿qué es eso de la concentración de fondo? Pues la concentración de fondo es la concentración que ya trae el viento del contaminante antes de ingresar a la celda. Por ejemplo, esta celda es una zona industrial 2, pero antes de ella hay una celda de la zona industrial 1. Entonces en esta zona industrial ya se emitió contaminante. Y ya el viento que va a entrar a esta celda ya viene con un contaminante de fondo B. Eso es lo que conocemos como concentración de fondo. Entonces es importante que la concentración es tanto más alta cuanto más larga sea la ciudad en dirección del viento de modo lógico. Y además es independiente del ancho para una velocidad en una dirección determinada del viento. El modelo de celda fija no estacionaria, en el estado estacionario la concentración, en el estado no estacionario la concentración puede variar con el tiempo, pero eso es en celdas no estacionarias. Estamos hablando en principio de que estamos hablando de celdas que sí son estacionarias, y en las celdas estacionarias no se produce variación de los contaminantes con el tiempo. Bueno, ahora tenemos este otro modelo. Este es el modelo de dispersión gaussiana. En él las condiciones en las que se derivó la ecuación del penacho gaussiano son muy ideales.
La realidad muestra que los penachos forman en un instante determinado formas bastante complejas. Sin embargo, si tomamos los valores medios de la concentración media, pues tiende a tomar una forma como de campana de Gauss que le da el nombre de modelo gaussiano. Entonces recordemos que los penachos pueden tener forma en espiral o forma tubular o forma cónica, pero todas esas diferentes formas se pueden simular a una forma de campana de Gauss. ¿Y qué es lo interesante de las campanas de Gauss? Que en la línea central es donde está la mayor concentración y que esa concentración va reduciendo cuando nos acercamos a los límites de la campana. Por lo que aunque la distribución gaussiana se obtuvo en unas condiciones muy restringidas, el modelo resultante da buenos resultados, sobre todo a la hora de calcular la concentración en lugares cercanos a la fuente. Es precisamente en estas zonas cercanas a la fuente donde se alcanzan las más altas concentraciones, por lo que el modelo gaussiano se ha empleado con mucha frecuencia y hoy en día es la base de multitud de modelos de difusión utilizados con propósitos regulatorios, es decir, para la aplicación de límites legales de emisión y de límites legales de calidad del aire ambiental. Principalmente los llamados modelos CRIVA o Screen Models, como por ejemplo el Software Screen View, que es aceptado por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que se utiliza como una primera aproximación a la hora de evaluar el impacto de un foco de contaminación. Hay varias hipótesis que también considera el modelo gaussiano, así como el modelo de celdas tiene sus hipótesis, el modelo gaussiano también tiene sus hipótesis. Entre ellas están que la emisión es continua y constante, al menos durante el tiempo igual o mayor al tiempo necesario para que el contaminante llegue hasta el receptor. Entonces, si yo tengo mi industria con su chimenea emitiendo gases a la atmósfera. Y tengo un receptor, un poblado o una zona con edificios, etcétera, donde pues las personas van a recibir esta contaminación. Se supone, porque es que, bueno, estos gases de emisión pueden venir de aquí dentro de la fábrica porque un horno está encendido. Pero supongamos que ese horno se apaga, ¿ok? Entonces, pues, el contaminante va a dejar de salir de la chimenea. En ese momento, entonces va a haber un corte de la emisión que ya no va a llegar al receptor. Eso puede pasar en la realidad. Sin embargo, el método simplifica de que al menos durante el tiempo de estudio se supone que eso no va a ocurrir, que la emisión va a ser continua y constante. Otra de las hipótesis es que el flujo estacionario y en condiciones meteorológicas prácticamente constantes. Al menos durante el tiempo de transporte desde el punto de salida al punto de llegada de los contaminantes. En la realidad, ¿qué puede pasar? Bueno, está el día soleado y de repente empieza a llover, entonces va a haber un cambio de temperatura, va a haber un cambio de condiciones atmosféricas y seguramente puede haber un cambio de estabilidad atmosférica. Sin embargo, el modelo supone que los cálculos los debo hacer para unas condiciones de estabilidad atmosférica constantes durante el lapso en el que aplica el estudio. Y hay conservación de la masa de la pluma. Esa es la tercera hipótesis. Si hay difusión hacia el suelo, se supone que rebota hacia la pluma. Esto es válido para gases, no para partículas. Para las partículas, el sumidero es el suelo. Entonces, si la partícula toca el suelo,
Si es lo suficientemente grande y no hay tanto viento para resuspenderla, puede quedar allí y puede haber pérdida de masa en la pluma. Otra hipótesis es que el viento es casi constante a lo largo del viaje. Casi no, de hecho se toma constante a lo largo del estudio. Aunque sabemos que el viento puede ir rápido, después desaparecer, al otro rato puede venir otra corriente de viento. Entonces puede ser variable. Sin embargo, durante el lapso del estudio vamos a considerar también una velocidad del viento constante. Cuando yo quiero probar otra estabilidad atmosférica, otra velocidad del viento, etcétera, pues hago el estudio o corro la ecuación con datos nuevos y listo. Pero entonces no esperemos que en una sola corrida yo pueda meter todos esos datos diferentes. Que no hay cizalla vertical del viento es otra hipótesis. Y que el viento es lo suficientemente elevado para que la difusión turbulenta en la dirección media del viento sea menor que la advención en dicha dirección y que, por ejemplo, se vaya a producir un retroceso o un cambio de dirección considerable hacia donde se mueven los gases. Entonces, basados en esas hipótesis, tenemos aquí el planteamiento de este modelo. Este modelo me dice que yo tengo una chimenea de altura H. Vean que estoy en un sistema cartesiano X, Y y Z. Y que ese X, Y y Z se concentran en este punto que sería 0, 0, 0. Entonces es como que este punto está en el suelo. Entonces, bueno, no es que la chimenea esté sola. Obviamente la chimenea viene de una industria. Entonces, cuando yo vaya a tomar para el modelo la altura de la chimenea, no voy a tomar solo la altura de la chimenea desde el techo hasta la boca de salida de los gases, sino que tengo que tomar la altura de la chimenea completa hasta el suelo. Eso se conoce como H minúscula. Ahora sale el gas y forma mi campana gaussiana porque está concentrado en el centro, en la línea central de los humos. Esa línea central de los humos, con respecto a la altura de la boca de salida de la chimenea, tiene una altura que conocemos como delta H. ¿Por qué delta? Porque es variable. ¿Qué hace que varíe? La temperatura. Si el gas está más caliente, se eleva más alto. Si está más frío, se eleva más bajo. Otra cosa que puede hacerlo variable es la velocidad de salida. Si va más rápido porque la chimenea es más angosta, pues se puede elevar más porque viene con más tiro de evacuación, etcétera. Hay varias variables que pueden hacer que esa altura sea variable y por eso se llama delta H. Ahora consideramos lo que es la altura efectiva. ¿Qué es la altura efectiva? Es como que yo suponga que virtualmente estos gases vienen de aquí. Que la chimenea, en vez de estar vertical aquí, está fuera la chimenea. Porque es que físicamente se comporta como si la chimenea estuviera en este punto, o digámoslo, en este punto acá. Entonces, ¿qué es la altura efectiva? Es la altura virtual que tendría la chimenea para que el gas se comporte de esta manera. Además, vamos a considerar las desviaciones estándar que son típicas de los modelos gaussianos. Desviaciones hacia el eje Z y desviaciones hacia el eje Y. ¿Por qué desviaciones? Porque mientras más nos alejamos de la línea central de los humos, más se desvían o se dispersan los contaminantes.
Entonces, a partir de todas esas hipótesis y de todas estas planteamientos físicos del modelo, vamos a tener esta ecuación. Esta es la ecuación que se conoce como la ecuación de Sutton. Y me dice que la concentración del contaminante en X, Y y Z, porque ya vimos que está involucrado el eje X, el eje Y y el eje Z, va a depender de Q, que es el flujo másico. A ver, vamos a irlo dibujando. Tengo mi chimenea emitiendo contaminantes. Y esos contaminantes llegan a un receptor a cierta distancia de mi punto 0, 0, 0. Entonces yo hacia donde va el penacho es porque es empujado por el viento. Así que hacia donde va el viento siempre va a ir la dirección X. Perpendicular a eso vamos a tener a Y a Z pasando por todo el centro de la chimenea. Entonces, si donde yo quiero determinar la concentración es en este punto, utilizo la coordenada X que separa el punto 0, 0, 0 de este punto. Entonces toda esta distancia va a ser X. Asimismo, donde esté el punto de Y, que es paralelo al eje Y, va a ser donde esté en mi coordenada Y. Y por supuesto la coordenada Z puede ser positiva, puede ser negativa en función de si el receptor está a la misma altura, pues vale 0. Si está a una altura diferente del punto 0, 0, 0, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Por ejemplo, yo tengo mi punto receptor acá y tengo mi chimenea aquí. Ya sabemos que los contaminantes van a seguir toda esta dirección y entonces ya sé que por el centro de la chimenea pasa Z, que todo esto es el eje X y todo este es el eje Y. Entonces, como yo quiero la concentración en este punto, ya sé, por ejemplo, que de este punto 0, 0, 0 para acá hay una distancia X de tantos kilómetros, pero también hay una distancia Y. Y además, si esto está, por ejemplo, en una loma, pues hay una distancia Z positiva. Entonces esas son las coordenadas X, Y y Z de el punto donde quiero la concentración, que van a depender de Q, que es el flujo másico de contaminantes que sale a través de la chimenea. ¿Ok? Por el exponente de la coordenada y al cuadrado sobre 2 por la desviación en y al cuadrado más z al cuadrado sobre 2 por la desviación en z al cuadrado. Si se tiene en cuenta la reflexión del contaminante en el suelo, porque ya se dijo que para los gases el sumidero es la atmósfera y no el suelo, y que si el contaminante toca el suelo se supone que rebota, entonces ese rebote viene dado por estos términos adicionales de la ecuación. Entonces esta es la ecuación de Sutton
con reflexión utilizada para determinar la dispersión para gases. Y es el modelo matemático que vamos a estar utilizando para los cálculos. En ella vemos que el factor Q indica la concentración en cualquier punto que es proporcional a la intensidad de la fuente. Mientras más contaminante salga por la chimenea, más concentración puede llegar al receptor. El factor 1 sobre U, o es decir, la velocidad a la inversa, nos dice que la concentración del contaminante va a ser inversamente proporcional a la velocidad del viento, porque el viento dispersa los contaminantes. Entonces, mientras más velocidad haya en el viento, más dispersión de contaminantes va a haber y por lo tanto menos concentración le va a llegar al receptor. Y además vamos a considerar el factor de dispersión lateral y el factor de dispersión vertical con esa reflexión o rebote que estamos considerando para dispersión de gases. Por lo que el modelo de dispersión gaussiana, pues existen diferentes esquemas a la hora de evaluar los parámetros que aparecen en esa ecuación, pero uno de los más usados y de los más antiguos es el esquema de Pasquill-Gifford. En este esquema, las desviaciones típicas en Y y en Z se obtienen a partir de los gráficos que se presentan en la figura que vamos a ver a continuación, donde aparece como eje X la distancia que separa al receptor de la chimenea de emisión. Y donde vamos a considerar las diferentes categorías de estabilidad atmosférica que sabemos que son A, B, C, D, E, F y G. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en este es el esquema de Pasquill-Gifford para sigma Y. Voy a entrar con la distancia de la fuente. Y la distancia de la fuente es X. Entonces, bueno, vean que aquí está en metros. Por ejemplo, 200 o 2000 metros. Yo sé que 10 a la 3 es 1000, entonces 2 por 10 a la 3 es 2000. 200 metros va a estar aquí. Entonces subo con esos 200 metros perpendicular. Suponiendo que mi estabilidad atmosférica es C, entonces donde corta AC, me vengo y leo sigma Y. Ese sigma Y, por ejemplo, 10 a la 2 es 100, casi 200. Valdría sigma Y en este caso, como 170, 180. Ahora vamos a leer para este esquema o diagrama de Pasquill-Gifford para la desviación sigma Z. Igualmente entramos por el eje X con X o la distancia desde la fuente al receptor. Por ejemplo, para el mismo ejemplo anterior de 2000, 10 a la 3 es 1000, aquí tenemos 2000. Con 2000 subo vertical. Y si sigo suponiendo que mi estabilidad atmosférica es tipo C, corto aquí y vendría a leer para allá. Entonces veo que mi sigma Z vale como 80 más o menos. Porque 10 a la 2 es 100 y estaría cortando antes de 100. Ok. Tenemos el tercer modelo, que es el de celdas múltiples. Se utiliza para estimar las concentraciones en grandes regiones. La región a estudiar se divide en pequeñas celdas
en las que se almacena de manera numérica las concentraciones de varios contaminantes. Entonces, como ven, tengo celdas superpuestas una encima de la otra. Lo que sale de esta celda puede venir para esta o para aquella o para la otra. Y así sucesivamente, por lo que se hace como un seguimiento más exhaustivo de hacia dónde puede ir el contaminante. Y los datos de salida de cada celda anterior son los datos de entrada de la celda siguiente. Como hay tantas celdas, pues el cálculo a mano se hace extenuante y muy complicado. Así que manejar el modelo de celdas múltiples solo es posible con programas computarizados. Entonces, en esas celdas múltiples tenemos la emisión, que produce una concentración inicial. Sin embargo, la misma permite el cálculo de la dispersión de ese contaminante cuando se va moviendo a través de las diversas celdas. Pero además, el modelo de celdas múltiples, como ya yo había mencionado anteriormente, considera la cinética química, porque al aplicarse para muy grandes regiones, pues para el gas atravesar esas grandes regiones necesita de suficiente tiempo, y durante ese tiempo se puede cumplir la vida media de los contaminantes y los mismos reaccionar. Así que en los modelos de celdas se considera la cinética química. Por eso es que se dice que los modelos de celda múltiples son los que dan mejores aproximaciones o mejores resultados para los contaminantes fotoquímicos. Y se van a producir por esas reacciones químicas nuevos contaminantes, nuevas reacciones. El modelo tiene en cuenta las reacciones químicas sufridas por los contaminantes, sus vidas medias y sus constantes de velocidad, así como los flujos de materia que pasan de una celda a la siguiente celda. Bien, retomando el modelo gaussiano, y habiendo dicho que la altura efectiva es la altura de la chimenea más la altura de cómo varía el penacho que se forma, el cálculo de H es fundamental, el cálculo de esa H mayúscula o altura efectiva para la aplicación de los modelos de dispersión gaussiana. La altura efectiva depende de la posibilidad de determinar con exactitud la altura de elevación del penacho. Sin embargo, existen varios métodos para determinar la variación de la altura de los penachos. En este primer método vemos el método de las ecuaciones de Moses y Carson. Para Moses y Carson, la altura de los gases cuando salen por la boca de salida de la chimenea se van a elevar más o menos dependiendo de la velocidad de salida V sub S, del diámetro de la chimenea y de la velocidad del viento ambiental. Además, consideran en el segundo miembro de la ecuación, estas serían las variables del primer miembro, considera Q sub H, que es el calor de la emisión, y vuelve a considerar la velocidad del viento, el calor de la emisión elevado a la 0.5. Vean que lo que cambia es las constantes en cada caso o en cada uno de los términos cuando estamos hablando de condiciones inestables o estabilidad atmosférica tipo A, B o C. Para condiciones neutrales o estabilidad atmosférica tipo D, y para condiciones estables o estabilidad atmosférica E o F, incluso G, que es inversión térmica. La altura de elevación del penacho por estas mismas ecuaciones de Moses y Carson se puede calcular de modo genérico sin importar la estabilidad atmosférica, con las mismas variables V sub S de U y Q sub H U, pero repito, lo que cambia es el coeficiente que multiplica a cada uno de los términos de la ecuación. El calor de la emisión va a ser el flujo másico del gas que está saliendo por la chimenea por su sesupeo o calor a presión constante,
y por el diferencial de temperatura entre la temperatura de salida del gas y la temperatura del aire atmosférico. Mientras mayor sea esa diferencia de temperatura, más se eleva el gas. Para determinar el flujo másico de la emisión, debo considerar el diámetro, la velocidad de salida, la presión, la constante de los gases y la temperatura de salida. Y aquí, ojo, falta al multiplicar la presión, también hay que multiplicarlo por el peso molecular del gas. Bueno, en los cálculos veremos que el calor también se puede calcular como el flujo másico por la integral del C sub P, la ecuación del C sub P por el diferencial de temperatura entre las temperaturas ambiental y la temperatura de salida del contaminante. Tenemos la ecuación de Holland. Aparte de la de Moses y Carson, esta es otra ecuación que nos permite determinar esa altura de salida de la chimenea. También considera las variables velocidad de salida, diámetro de la boca de salida de la chimenea y velocidad del viento. Pero además considera la presión, nuevamente está inmiscuido el diámetro y las temperaturas de salida y ambiental. El último término de la ecuación se puede sustituir por 0,0096 por el calor entre la velocidad de salida por el diámetro de la chimenea. Hay otras ecuaciones como la ecuación de Concagua y la ecuación de Thomas y colaboradores, que sigue considerando al calor y a la velocidad del viento como variables principales para determinar la variación de la altura del penacho cuando sale de la boca de la chimenea hacia el ambiente. La primera ecuación de Concagua es válida para observaciones realizadas en Europa y la de Thomas y colaboradores es una modificación de la de Concagua. También tenemos la ecuación de Briggs, que es aceptada por la EPA. La tenemos relacionada con las condiciones de estabilidad atmosférica. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es para condiciones estables y próximas a la neutralidad. Ya sabemos que la neutralidad es D y condiciones estables es E, F, incluso G. Entonces, esta ecuación es válida para D, E, F y G de estabilidad atmosférica, donde necesito las variables F, U y S. F, que es el flujo ascensional específico, se calcula con G, que es la gravedad, que es una constante, la temperatura de salida y la temperatura ambiental, W, que es la misma velocidad de salida, y D, que es el diámetro de salida de la chimenea. Ahora, esa misma ecuación de Briggs, pero para condiciones de estabilidad, vamos a necesitar, como vimos anteriormente, aparte de F, que ya vimos que se calcula por acá, vamos a necesitar, bueno, U, que suele ser un dato que se puede calcular por la ley de exponenciales de Deacon, y vamos a necesitar S. ¿Quién es S? Es la estabilidad, el parámetro de estabilidad que está dado por la gravedad, la temperatura ambiente y el delta de temperatura ambiental con respecto a la altura. Eso no es más
que el gradiente adiabático de temperatura, que se conoce a partir de la estabilidad atmosférica y se le suma 0.01 grados centígrados sobre metros. Recordemos que de la tabla 2, este gradiente se lee en grados centígrados sobre hectómetro. Entonces, antes de meterlo en esta ecuación, habría que meterlo en estas mismas unidades de grados centígrados sobre metro. Finalmente, para la ecuación de Briggs, que es tan importante porque es aceptada por la EPA, pero para condiciones inestables, recordemos que inestable es estabilidad A, B o C. Necesito F, que ya vimos cómo se calcula ese flujo, la ecuación anteriormente, U, pero ya no necesito S, necesito una variable X, donde ¿quién es ese X? 10 veces H, pero ¿quién es H minúscula? Ya vimos que es la altura física de la chimenea, desde la boca de salida de la chimenea hasta el piso en la coordenada 0, 0, 0. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo me dice que la tasa de emisión de calor, es decir, Q sub H, está asociada con la emisión de un gas en una chimenea y tiene un valor de 4.800 kilojoules por segundo, siendo la velocidad del viento y del gas de 5 y de 15 metros sobre segundo respectivamente. Allí me están dando U y B sub S, y además me dieron Q sub H. Y el diámetro interior de la parte superior de la chimenea es 2 metros. Me están dando como dato D. Estímese la elevación del penacho, que es delta H, por medio de las ecuaciones generales de Moses y Carson, la de Holland y de Concagua. Bueno, vean que no me están dando la estabilidad atmosférica. Entonces voy a usar las ecuaciones sin importar la estabilidad atmosférica. Entonces aquí la tenemos. Las ecuaciones de Moses y Carson, la ecuación de Holland y la ecuación de Concagua, que es la que voy a utilizar para el cálculo. En todas ellas tengo todos los datos. Tengo B sub S, D, U y Q sub H. Bueno, aquí vemos que en el diseño de una chimenea industrial ese diseño debe estar dirigido a reducir la contaminación del aire cercano al suelo por gases y partículas. Las concentraciones de los contaminantes a nivel del suelo es función directamente proporcional al flujo másico que sale por la chimenea e inversamente proporcional a la altura de la chimenea al cuadrado. Entonces, sí es importante la concentración, pero la importancia de la altura efectiva de la chimenea tiene una importancia al cuadrado o una importancia doblemente mayor. Por ello, aunque es importante aplicar técnicas de depuración de los gases, es más importante todavía hacer un diseño apropiado de la chimenea para que haya una dispersión adecuada. Si se hace eso, se va a garantizar una buena dispersión y por lo tanto una buena calidad del aire. Entonces, bueno, aquí tenemos varias de las variables que van a depender o que van a influenciar en estos cálculos, como la altura efectiva de la chimenea, el caudal de gas, la temperatura de la chimenea, el tiro disponible o con qué fuerza va a salir los gases a través de la chimenea, la velocidad de salida del gas y el diámetro de la chimenea. Tenemos esta ecuación finalmente
que nos permite realizar la determinación de la concentración máxima. La concentración máxima del contaminante que se va a conseguir en una fuente va a depender de la velocidad del viento, del flujo másico del contaminante que sale por la chimenea y del producto de las desviaciones en Y en Z, donde la altura efectiva de la chimenea va a ser la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la desviación en Z, que se lee del esquema de Pasquill-Gifford que vimos anteriormente. Pero bueno, aquí hay un esquema de Pasquill-Gifford que ya da el producto de sigma y por sigma z. Igualmente se entra con la distancia x en metros y se lee. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que dice que el dióxido de azufre se emite a una tasa de 160 gramos por segundo en una atmósfera donde se supone que la velocidad del viento es aproximadamente de 6 metros sobre segundos. ¿Qué dato me están dando? Que el dióxido de azufre se emite a una tasa Q, este es el flujo másico, a una atmósfera donde se supone que la velocidad del viento es de 6. Este 6 es U. A la altura de la chimenea. Se desea que la concentración a nivel del suelo y en la línea central no exceda de 200 microgramos por metro cúbico. Como no debe exceder, ya esa es la concentración máxima. A una distancia de 800 metros, esa es X. ¿Cuál será la altura efectiva de la chimenea? Entonces aquí me están preguntando cuánto es H. Ahora, ya por la ecuación que vi anteriormente de que sigma y por sigma z es 0,117 por el flujo másico entre la concentración máxima por U. De estos datos yo ya conozco a U, conozco a Q y conozco a la concentración máxima. Así que esta ecuación me permite determinar sigma y por sigma z y da este valor que tenemos aquí. Entonces entramos en el Pasquill-Gifford de sigma y por sigma z con el valor de sigma y sigma z y la estabilidad y la distancia en metros, corto y leo la estabilidad. Pero vean que la estabilidad no da. Si hago un zoom para ver esto en grande, me doy cuenta de que no corta ni en A ni en B, sino en un valor intermedio allí. Entonces aplico lo que se conoce como la regla de la palanca, y es que la lectura la voy a hacer conservando esta proporcionalidad. Entonces, bueno, de este gráfico lo que pude obtener es la estabilidad atmosférica, que es una estabilidad atmosférica mixta, donde toca aplicar la regla de la palanca y la aplicamos en el siguiente gráfico, donde vamos a poder buscar sigma z. Entonces, para sigma z, yo ya tengo la distancia x y voy a leer, pero ya sé que no puedo cortar ni con A ni con B, sino en el medio de ellas, ni siquiera en el medio, porque no estaba, anteriormente vimos que no estaba en el medio, que había una proporcionalidad 75-25. Entonces, con esa misma proporcionalidad es que yo voy a leer cuánto vale sigma z. Y con ese sigma z es que voy a calcular la altura efectiva de la chimenea. Por lo que la chimenea debe tener una altura efectiva de 163 metros. Es alto, pero recuerden que H es la altura física más delta H. Ya tendría la altura efectiva
Y delta H lo puedo calcular, ya vimos por la ecuación de Moses y Carson, por la ecuación de Briggs, por la ecuación de Concagua, etc. Y al tener H y delta H puedo hallar la altura física de la chimenea, que va a ser mucho menor a esos 163. Y es la altura física o real con la que hay que construir esa chimenea. Bueno, les grabaré un siguiente video donde mostraré cálculos relacionados con el modelo de celdas y cálculos relacionados con el modelo gaussiano y con las ecuaciones de delta H para ilustrar mejor la parte de cálculos, ya que aquí nos enfocamos más en la parte teórica, pero también aprendimos a usar los diagramas de Pasquill-Gifford y aprendimos a ver las diferentes ecuaciones y más o menos el objetivo fue dar a entender el uso de las ecuaciones. Gracias por su atención.